momento de una entrevista vamos a conversar en este momento con el doctor Mario Zúñiga, parlamentario andino, y es que vamos a hablar precisamente sobre el Parlamento andino, el proceso de elección y sus funciones. Para nosotros es un placer saludarlo. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenido, doctor. Buenos días, Paloma. Encantadísimo con esta entrevista. Doctor, para que nos comente, por favor, ¿qué es el Parlamento andino? Bueno, ve usted, el Parlamento andino es un órgano supranacional que lo integran 5 países, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Este organismo supranacional tiene 5 representantes por cada país. En el caso nuestro son elegidos junto con el presidente y congresistas cada 5 años. El Parlamento andino tiene funciones muy específicas, pero el principal objetivo es la integración de los países de la subregión andina, quiero decir, los países que he mencionado, y apoya a los gobiernos en materia de armonización legislativa. ¿No? Entonces nosotros producimos marcos normativos, nos pronunciamos a través de instrumentos de pronunciamiento de resoluciones, recomendaciones, ¿no? Es la forma como se pronuncian estos órganos supranacionales. Tenemos 5 comisiones. Sí, díganos cuáles son las comisiones, por favor. Bueno, tenemos 5 comisiones. Es la comisión primera, que se refiere a la política exterior y relaciones parlamentarias, la comisión segunda, que es la comisión de cultura, y la comisión tercera es la comisión de seguridad regional y desarrollo sustentable, la cuarta comisión es de desarrollo e integración económica, y la quinta es de derechos humanos y desarrollo social. Trabajamos como trabajan los parlamentos, es decir, llegan las propuestas, llevan las iniciativas a las comisiones, se emite un dictamen, luego pasa a la plenaria, se discute y eventualmente se aprueba o se descarta. Como cualquier poder legislativo. ¿Cuál es la sede del Parlamento andino, doctor? La sede permanente está en Colombia, en la ciudad de Bogotá. Listo. Nosotros como peruanos, ¿hace cuánto tiempo votamos en esta modalidad para elegir a los representantes del Parlamento andino? Nosotros votamos desde el año 2006. Antes eran congresistas que eran designados para representarnos en el Parlamento andino. Desde esa fecha nosotros, desde 2006, nosotros somos elegidos por voto popular en elecciones generales. ¿Cuál es la modalidad de trabajo? ¿Ustedes radican en Colombia, radican aquí o hacen viajes de comisiones para cada pleno que se realice? Es verdad, hacemos viajes para asistir a la plenaria, y ese es una vez al mes, generalmente la última semana del mes. Ahora, por este contexto de pandemia, lo hacemos de manera virtual y remota. Sin embargo, durante estos últimos casi 4 años hemos estado viajando cada mes a la ciudad de Bogotá. Estamos entre 4 o 5 días y luego retornamos a nuestros países y seguimos haciendo las labores correspondientes. ¿Cuáles son? 3 funciones principales. Una, que este órgano tiene la función de es un órgano de control político. El Parlamento andino es un órgano de control político. Asimismo, también genera normativa a través de los marcos normativos, y como señalé hace un momento, se pronuncia a través de resoluciones y recomendaciones en materias de coyuntura muy concretas y puntuales. Y la tercera es la de representación. Es la que nosotros, y puntualmente quien les habla, se dedica a hacer las otras 3 semanas que estamos aquí en nuestro país, y recorriendo desde el norte del país hasta el sur, vale decir, desde Tumbes, Tacna, el oriente, Iquitos, el centro, para hacer la labor de representación. En el caso mío sí les puedo dar cuenta de que vamos en visita a las autoridades regionales, vale decir, gobernador regional, alcalde provincial, universidad nacional, la principal, y Cámara de Comercio. Y a través de estos 4, digamos, entes, nosotros articulamos acciones, actividades referentes a la integración y en el marco de nuestras competencias. Es decir, socializamos los marcos normativos y los instrumentos de pronunciamiento que producimos en el Parlamento andino, dirigidos a la solución de los problemas muy puntuales que tienen en esa región. Claro, y nos gustaría también profundizar un poco en cuál es la importancia que tiene el Parlamento andino y nuestros representantes justo en este contexto político que estamos viviendo actualmente en el marco también de una pandemia.
Bueno, nosotros nos hemos pronunciado desde un comienzo haciendo recomendaciones en torno al manejo de esta pandemia. Hemos articulado, digamos, hemos consensuado y articulado acciones con los países miembros para tener, digamos, primero, para compartir experiencias, segundo, que es muy importante compartir experiencias. Algunos países son más exitosos que otros y eso beneficia a aquellos que todavía no alcanzan esos niveles. Y produciendo una norma, digamos, comunitaria, para que pudieran ser recomendaciones que se alcancen a los gobiernos de cada país, para que puedan implementar sus políticas para reducir o controlar esta pandemia. Claro, y en ese sentido ese sería el aporte del Parlamento andino a nuestro país y a los otros países también que lo conforman. Nos gustaría un poco recordar o comentarle un proyecto de ley que existe que busca que los parlamentarios andinos sean elegidos por el Congreso de la República y no por el voto popular como se realiza actualmente. ¿Cuál es su opinión al respecto? Realmente, Paloma, me es indiferente el tipo de elección. Yo puedo estar de acuerdo con uno o con otra, porque para mí lo sustantivo es el trabajo propiamente que hace cada parlamentario y los beneficios que alcanza a sus países y a la región. De manera que el tipo de elección no tendría una opinión imparcial al respecto. Sin embargo, puedo agregar algo a su pregunta. Yo considero que es conveniente, no mejor, sino conveniente, que los parlamentarios andinos sean elegidos en voto general universal, habida cuenta, y no designados por el Congreso, o sea, congresistas designados que vayan al Parlamento andino. ¿Por qué? Porque, número uno, gozan de mayor legitimidad al ser elegidos de manera universal, en voto secreto, ¿no? El segundo, de que tienen un periodo de 5 años garantizado. Cuando son designados por el Congreso, y ya vemos que no necesariamente están yendo los 5 años al Parlamento andino, pueden ser removidos, ¿no? Entonces, al tener esos 5 años de frontera de trabajo, entonces se puede hacer un plan de trabajo, una planificación más sustentable. De manera que es el caso que ha pasado con nosotros. Nosotros, en el caso de mi despacho, nos anclamos en 2 pivotes. Primero, el de la MIPYME, o sea, el trabajo en el eje de las MIPYMES, por considerar que es un gran motor de desarrollo. Somos un país que lleva más de casi 80% de informalidad y las MIPYMES son el gran motor que genera pues, más del 74% de la PEA. Entonces, ese es uno de los... Y el otro, el sector turismo. El turismo, por ejemplo, es un gran sector de la economía que explicaba antes de pandemia, quiero decir, 4,2% del PBI. Pesca, que es un gran sector, explica el 0,5 o 1% en el mejor de los casos. Hago esa comparación para ver la importancia que tiene el turismo. Fueron los 2 pivotes o pilares en los cuales nosotros nos sustentamos como ejes de provisión y desarrollo de nuestra gestión. De manera que estos 5 años se ha logrado concretar varias cosas. Por ejemplo, nosotros hemos traído instrumentos de pronunciamiento muy importantes, declarando, por ejemplo, a Arequipa como ciudad referente a la comunidad andina, lo que aporta a las políticas públicas regionales o locales en el sector turismo, declarando al Cañón del Colca como un referente natural de la comunidad andina, a los petroglifos de Toro Muerto, igualmente, así como la laguna Mamacocha, la que hemos protegido ante una inversión que estaría afectando ese espacio turístico y todo ese potencial. ¿Vale? Entonces, que nos hemos enfocado en esos 2 pilares y hay resultados. Si hubiera sido designado por el Congreso, hubiera sido congresista designado por el Congreso, creo que no hubiéramos hecho esa labor. Creo que esa es la parte en la que yo me sustento para decir que sería mejor que sean elegidos como hasta ahora siguen siendo. Sin embargo, la otra consideración válida también. Claro que sí. Bien, doctor, nos gustaría que nos comente también cómo es el proceso de elección. ¿Los parlamentarios también son elegidos dentro de las elecciones internas de las organizaciones políticas? También tienen esa cuota de designación directa por cada organización política y también se someten al voto preferencial de la población que aún continúa vigente, ¿verdad? Sí, claro, como elegir a un congresista. Exactamente igual, no hay ninguna diferencia. O sea, el candidato a Parlamento andino es un militante más que se somete exactamente a todas las regulaciones que se somete el candidato al Congreso. No hay ninguna diferencia.
Y el voto es a nivel nacional, al igual que la fórmula presidencial, ¿verdad? No es por circunscripción individual. No es, así es a nivel nacional. Listo, doctor, sí. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en esta jornada informativa. Ha sido un placer conversar con usted. Muchas gracias, Paloma. La orden. Esté muy bien. Hasta una próxima oportunidad. Buenos días. Bien, amigos, nosotros vamos a hacer una brevísima pausa y luego volvemos con más. No se muevan.